¿Qué pasaría si una de las conversaciones más profundas de Jesús sobre Dios no hablara de un lugar al que debes ir en primer lugar, sino de una transformación que debe ocurrir en tu interior? ¿Qué pasaría si, escondido en el encuentro de Jesús con una mujer junto a un pozo, hubiera un cambio radical en la forma en que entendemos lo sagrado? No es un templo nuevo, no es una montaña nueva, no es una nueva ciudad santa, pero una nueva manera de encontrar a Dios. El capítulo 4 del Evangelio de Juan no afirma literalmente que Dios habita en el corazón humano. Es importante dejar esto claro desde el principio. Este lenguaje pertenece a una lectura espiritual y simbólica que reúne diferentes imágenes presentes en las Escrituras: agua viva, adoración en espíritu y verdad, presencia divina y transformación interior. Y tal vez sea precisamente por eso que este pasaje resulta tan fascinante. Porque Jesús empieza a hablar del agua, luego habla de la vida de esa mujer, luego la conversación llega al lugar de culto correcto, y finalmente viene una de las declaraciones más profundas del Evangelio de Juan: Dios es espíritu. Pocas palabras, pero un gran cambio de perspectiva. Para comprender el peso de esta frase es necesario remontarse al inicio de la escena. Jesús está atravesando la región de Samaria. En un momento dado, cansado del viaje, se acerca a un pozo asociado a la tradición de Jacob. Es aproximadamente mediodía. Una mujer samaritana llega a buscar agua. Y Jesús le pregunta: «Dame un trago». A primera vista nada parece extraordinario. Un viajero cansado, una mujer acarreando agua, un pozo, una petición sencilla. Pero el Evangelio de Juan convierte elementos comunes en símbolos una y otra vez. Agua, pan, luz, enredadera, nacimiento, puerta, camino, pastor. Las palabras concretas se convierten en formas de hablar sobre realidades espirituales. Por lo tanto, cuando el agua aparece en esta narrativa, rápidamente deja de ser solo agua. A la mujer le resulta extraño que Jesús, siendo judío, se dirija a ella, una mujer samaritana. Hubo tensiones históricas y religiosas entre judíos y samaritanos. Juan incluso llama la atención sobre esta distancia cultural. Jesús, sin embargo, cruza esta frontera a través de la conversación y luego responde con una frase sorprendente. En Juan 4:10, habla del don de Dios y afirma que podría ofrecer agua viva. Aquí comienza el misterio. La mujer está frente a un pozo real. Tiene un contenedor real. Ella vino a buscar agua de verdad. Pero Jesús introduce una sed diferente. Cambia la conversación de la necesidad física a una necesidad más profunda. La mujer mira hacia el pozo. Jesús señala otra fuente. Piensa en el agua que hay que sacar de abajo. Habla del agua que se convierte en fuente. Hay una gran diferencia entre estas dos imágenes. En el primer caso, tendrás que volver repetidamente al mismo lugar para conseguir lo que necesitas. En el segundo, algo empieza a brotar. Es precisamente este cambio lo que hace que Juan 4 sea tan poderoso para una lectura interior. Jesús continúa, y según Juan 4:13-14, explica que quien bebe agua común volverá a tener sed, mientras que el agua que ofrece se convertirá en la persona, en una fuente que emana hacia la vida eterna. Observe atentamente la dirección de la imagen. Jesús no dice simplemente que una persona encontrará una fuente. Él describe el agua convirtiéndose en una fuente en ella. Este detalle lo cambia todo. El pozo está frente a la mujer. La fuente, sin embargo, se describe como algo que surge en el ser humano. Es en este punto que una interpretación contemplativa comienza a ver algo más grande. El encuentro con Dios ya no se presenta simplemente como una búsqueda externa, y pasa a implicar la transformación del propio ser. Esto no significa que Jesús esté enseñando que los humanos son Dios. Tampoco significa que los templos, las comunidades o las tradiciones no tengan valor. La imagen apunta a otra cosa. Lo que Dios ofrece no permanece ante la persona como una realidad lejana. Se convierte en vida al actuar sobre él.
Quizás nunca hayas visto este pasaje de esta manera. La mujer llega buscando algo que está fuera de ella. Necesita bajar el contenedor. Necesidad de llegar al agua. Necesitas llevarlo de vuelta. Jesús, sin embargo, habla de una fuente que no dependería de ese movimiento externo. Esta imagen posee una fuerza espiritual extraordinaria. ¿Con qué frecuencia hacemos algo similar? Buscamos afuera lo que esperamos resuelva el vacío interior. Buscamos reconocimiento. Buscamos aprobación. Buscamos respuestas. Buscamos personas que confirmen nuestro valor. Buscamos lugares que nos hagan sentir cerca de Dios. Buscamos experiencias intensas que duren lo suficiente como para silenciar nuestras preocupaciones. Y después de un tiempo, vuelve la sed. No porque todas estas cosas sean necesariamente malas, sino porque ninguna realidad externa puede ocupar permanentemente un espacio que pertenece a la dimensión más profunda de la existencia. Tal vez, por eso Jesús elige el agua como símbolo. La sed siempre vuelve. Puedes ignorarlo por un tiempo. Puedes distraerte. Puedes intentar reemplazarlo con otras necesidades. Pero en algún momento reaparece. La sed física revela que el cuerpo necesita agua. La sed espiritual, en esta lectura, revela que alguna dimensión de la persona continúa buscando sentido, reconciliación, verdad y comunión con Dios. Pero la narrativa aún no ha llegado a su punto más profundo, porque Jesús comienza a hablar de la historia personal de esa mujer. Este momento debe entenderse con atención. No es necesario convertir el pasaje en un escenario de humillación. Jesús no parece interesado en crear un espectáculo en torno a su vida. Al contrario, la conversación se profundiza. La mujer se da cuenta de que está frente a alguien que conoce aspectos de su existencia que él aparentemente no podría conocer. Y luego cambia de tema a una cuestión religiosa extremadamente importante. ¿Dónde debemos adorar? Aquí es donde Juan 4 deja de ser solo una historia sobre el agua viva y se convierte en una reflexión sobre el lugar de la presencia divina. La mujer menciona la montaña asociada al culto samaritano. Los judíos, a su vez, reconocieron a Jerusalén como un centro sagrado. La pregunta podría resumirse así: ¿cuál es el lugar correcto para encontrar a Dios? ¿En esa montaña? ¿O en Jerusalén? Esta pregunta ha abarcado siglos de historia religiosa. ¿Dónde está Dios? ¿Qué lugar es realmente santo? ¿Qué espacio tiene tu presencia? ¿Qué tradición es la más cercana a Él? ¿Qué camino conduce a Él? Pero Jesús no elige simplemente uno de los dos lugares presentados por la mujer. Cambia la conversación nuevamente. Según Juan 4:21, Jesús habla de un tiempo en el que la adoración al Padre no se limitaría ni a ese monte, ni a Jerusalén. Esto no borra la historia. No elimina el contexto religioso judío de Jesús. Tampoco significa que todos los lugares y todas las creencias sean idénticos. Lo que ocurre es un cambio en el eje de la pregunta. La mujer pregunta: ¿dónde? Jesús comienza a responder: ¿cómo? Y quizás, en una lectura aún más profunda: ¿de qué? Luego llegamos a las palabras de Juan 4:23. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Espíritu. Verdadero. No solo la ubicación, no solo arquitectura, no solo geografía. Aquí hay un detalle que suele pasar desapercibido. La mujer tiene una pregunta geográfica. Jesús ofrece una respuesta espiritual. Quiere saber qué espacio es sagrado. Jesús habla de la condición del que adora. Este cambio es decisivo, porque si la comunión con Dios depende fundamentalmente del espíritu y de la verdad, entonces lo sagrado ya no puede reducirse a un simple punto del mapa. Esto no destruye el valor de los lugares de oración. Un templo puede ayudar a alguien a guardar silencio. Una iglesia puede unir a una comunidad. Una habitación puede convertirse en un lugar de oración. Una montaña puede despertar la contemplación. Un desierto puede producir silencio. Pero ninguno de estos espacios puede reemplazar lo que debe suceder dentro de la persona. Puedes entrar a un lugar sagrado cargando rencor.
Puede pronunciar palabras religiosas sin sinceridad. Puedes conocer versos sin permitir que transformen tu personaje. Puedes participar en rituales mientras tu corazón permanece distante de lo que dicen tus labios. Y también puedes, en un lugar absolutamente ordinario, vivir un momento de profunda sinceridad ante Dios. Por eso la respuesta de Jesús parece traspasar las paredes. Ella no solo pregunta dónde están tus pies, pregunta dónde está tu verdad. Y luego viene Juan 4:24. Dios es espíritu. La frase es pequeña, pero sus implicaciones son enormes. Dios no puede ser aprisionado por la geografía humana. No se puede reducir a una construcción. No cabe dentro de nuestras fronteras. No pertenece exclusivamente a nuestros mapas. Y si Dios es espíritu, dice Jesús, los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahora podemos entender por qué algunas lecturas contemplativas asocian este pasaje con el templo interior. Esta expresión específica no aparece de esta manera en Juan 4, pero la idea encuentra paralelos en otros pasajes del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 3:16, Pablo usa la imagen de la comunidad como templo de Dios y habla del Espíritu que habita en ella. En 1 Corintios 6:19, nuevamente usa la imagen del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Estos pasajes pertenecen a otro autor y a otro contexto. Vivimos en días en los que las profecías se cumplen ante nuestros ojos, pero la mayoría todavía camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que han sido cuidadosamente ocultadas a la humanidad a lo largo de los siglos. Ahora piense, ¿y si precisamente lo que se tomó de las Escrituras contuviera respuestas que usted ha estado buscando durante años? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti este poderoso libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas. Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta hecha para quienes quieren ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones y sin intereses humanos. Al comprar este material, no solo accedes a una verdad oculta, sino que también apoyas directamente mi trabajo y la continuación de esta investigación independiente, permitiendo que este mensaje siga llegando a más personas. Descárguelo ahora mismo. El enlace está disponible en el primer comentario fijado. Pero ojo, como contiene información espiritualmente sensible, este material puede ser eliminado del aire en cualquier momento. Asegure su acceso mientras el enlace aún esté activo. Si estás listo para este despertar, regresa aquí y escribe, Amén. Este será tu acto de fe, y hoy, Dios puede abrir una puerta que nunca supiste que estaba a punto de abrirse. Sin embargo, cuando se los pone en diálogo con Juan 4, ayudan a construir una poderosa tradición espiritual. La presencia de Dios no se limita a los edificios. El ser humano también puede entenderse como un espacio de encuentro con lo divino. Y aquí es donde aparece la imagen del corazón. En la Biblia, el corazón muchas veces significa mucho más que emoción. Puede representar el centro de la voluntad, la intención, el pensamiento y la vida moral. Cuando los textos bíblicos hablan del corazón, muchas veces están hablando del núcleo de la persona. Es por eso que decir, simbólicamente, que Dios habita en el corazón, no tiene por qué significar imaginar una entidad ubicada físicamente dentro del pecho. El lenguaje es espiritual. El corazón se convierte en símbolo del centro interior donde se encuentran la verdad, la conciencia, el deseo y la apertura a Dios. Pero hay una pregunta inevitable. ¿Qué tiene que ver la gnosis con todo esto? La palabra gnosis proviene del griego y está relacionada con el conocimiento. Sin embargo, en contextos religiosos antiguos, adquirió significados específicos asociados con el conocimiento espiritual o el conocimiento salvador. En los primeros siglos del cristianismo,
Hubo diferentes grupos y textos que los eruditos modernos suelen colocar bajo la amplia etiqueta de gnósticos. Estos movimientos no fueron todos iguales, no tenían una sola doctrina, y sería históricamente incorrecto imaginar una única iglesia agnóstica, antigua con una teología uniforme. Algunas de estas tradiciones enfatizaron fuertemente el conocimiento interior, el origen espiritual del ser humano y el despertar a una realidad divina que el mundo ordinario no puede percibir. Es en este sentido que Juan 4 puede recibir una lectura gnóstica o contemplativa, no porque el Evangelio de Juan simplemente diga todo lo que dijeron los textos gnósticos posteriores. Esta equivalencia sería históricamente problemática, sino porque ciertas imágenes de Juan, luz, verdad, vida, conocimiento, nacimiento de lo alto y agua viva, dialogan de manera fascinante con preguntas que también aparecen en tradiciones espirituales posteriores. El Evangelio de Juan ya había preparado este terreno en el capítulo anterior. En Juan 3, Jesús habla con Nicodemo. Inicialmente Nicodemo también interpreta literalmente las palabras de Jesús. Jesús habla de nacer de nuevo, o nacer de arriba, y Nicodemo piensa en el nacimiento físico. En Juan 4 sucede algo similar. Jesús habla del agua viva. La mujer piensa en el pozo. ¿Notas el patrón? Nicodemo escucha nacimiento y piensa en el cuerpo. La mujer escucha agua y piensa en el recipiente. Jesús usa una realidad visible para señalar una realidad invisible. Esta estructura es fundamental en el Evangelio de Juan, y quizás también explique por qué estas narrativas siguen provocando a los lectores tantos siglos después. Nos obligan a preguntar, ¿estoy escuchando solo la superficie de las palabras? ¿O se está indicando una dimensión más profunda? En el caso de la mujer samaritana, el movimiento de la narración es impresionante. Comienza con un contenedor vacío, luego oye hablar del agua viva. Tu vida personal se antepone a la verdad. La discusión involucra religión. Jesús cambia el centro de la adoración, y al final esa mujer deja el contenedor atrás. Juan 4:28 registra este pequeño detalle. Dejó su jarra. Sería exagerado decir que el Evangelio explica explícitamente este gesto como un abandono simbólico de la antigua búsqueda espiritual. El texto no dice eso, pero como imagen narrativa, es difícil no notar su poder. Llegó por culpa del lanzador. Y tras el encuentro con Jesús, el lanzador ya no ocupa el centro de la escena. Lo que la llevó al pozo ya no es lo que la hace correr a la ciudad. Ahora tiene otra urgencia. Quiere contar lo que pasó. El contenedor permanece. La mujer se mueve. Tal vez esto sea una de las imágenes más hermosas de Juan 4. A veces venimos a Dios cargando un cántaro. Nuestra expectativa, nuestra explicación, nuestra necesidad, nuestra idea de cómo debe responder Dios, nuestra interpretación de quiénes somos, culpa nuestra, nuestra historia, nuestro miedo. Queremos llenar el contenedor y volver a casa, pero algunas experiencias espirituales no solo llenan lo que nos llevamos, cambian lo que considerábamos necesario llevar. Y aquí el corazón vuelve a aparecer como símbolo, porque la transformación profunda no ocurre cuando acumulamos más cosas religiosas. Sucede cuando lo que aprendemos llega al centro de nuestras elecciones. Una persona puede acumular información sobre Dios y aún así ser incapaz de perdonar. Podrás conocer la historia bíblica y permanecer dominado por el orgullo. Puedes hablar de teología y no poder reconocer el dolor de alguien que está a tu lado. Puede defender la verdad mientras usa esa misma verdad para herir. Por tanto, el conocimiento espiritual no debe confundirse con la simple información religiosa. En una lectura sana de la idea de gnosis, conocer no es solo tener conceptos, es permitir que lo que sabes transforme tu forma de existir. Imagínense dos personas. Se saben cientos de cosas sobre el agua. Conoce su composición, conozca su temperatura de congelación, conoce ríos, estudió océanos. Puedes explicar el ciclo de la lluvia. El otro se muere de sed y bebe un vaso de agua. Ambos están relacionados con el agua.
pero de maneras completamente diferentes. Uno tiene información, el otro lo intentó. Este ejemplo nos ayuda a comprender por qué las tradiciones contemplativas han insistido tanto en la diferencia entre hablar de Dios y experimentar una vida orientada a Dios. Jesús no ofrece simplemente a la mujer una explicación teórica del culto. Convierte esa conversación en una cita. Y hay otro detalle extraordinario. Jesús habla con esa mujer cuando está sola. No hay multitud, no hay escenario, no hay ceremonia, no hay templo, no hay altar de piedra. Hay un pozo, hay calor, hay cansancio, hay sed, hay una historia humana complicada y hay una conversación real. Esto es profundamente simbólico, porque quizás algunos de los encuentros más transformadores de la vida no ocurren en los momentos en que parecemos espiritualmente fuertes. Ocurren precisamente cuando estamos cansados, cuando simplemente intentamos realizar otra tarea común, cuando nadie está mirando, cuando nuestra vida parece alejada de lo que imaginamos que es un escenario sagrado. La mujer no salió de casa esa mañana buscando una revelación. Ella salió a buscar agua. ¿Cuántos cambios empiezan así? En días normales, en lugares comunes, en momentos que no parecen importantes. Quizás hayas imaginado durante mucho tiempo que, para acercarte a Dios, primero necesitarías convertirte en otra persona. Resuelve toda tu vida. Elimina todas las dudas. Arreglar cada defecto. Aprende todo. Vuélvete digno. Pero Juan 4 presenta una escena diferente. Jesús inicia la conversación antes de que se organice la vida de la mujer. La verdad aparece en medio de su historia, no más tarde. Esto no significa que la transformación moral sea irrelevante. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Consigue ahora el libro digital Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron quitadas, y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, el stock es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. Todo lo contrario. Naturalmente, nos enfrentamos a un verdadero encuentro con la verdad, pero el orden de la narración es importante. Primero hay una reunión, luego está el reconocimiento, luego hay movimiento. Quizás esto explique por qué el lenguaje de las medusas es tan apropiado. El agua no grita, penetra, llega a espacios reducidos. Ella encuentra maneras, ella limpia, ella sostiene, permite el crecimiento, y cuando se convierte en fuente, deja de representar simplemente algo recibido y pasa a simbolizar algo que continúa fluyendo. En una interpretación espiritual, esta fuente puede representar una vida continuamente abierta a la presencia de Dios. Ni una sola experiencia que lo resuelva todo. No es una técnica, no es un poder sobrenatural garantizado, sino una guía interior, una forma de vivir, una voluntad constante de volver a la verdad. Esto es muy diferente a buscar experiencias espirituales como alguien que colecciona emociones. Hay momentos en los que sentimos profundamente la oración, hay otros donde no sentimos casi nada. Hay días de claridad, hay días de dudas. Si nuestra relación con Dios depende solo de la intensidad emocional, siempre viviremos buscando el próximo momento extraordinario. Pero Jesús habla desde una fuente. La fuente sugiere continuidad, quizás discreto, quizás en silencio, pero continuo. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Dónde comienza esta fuente? En Juan 4 comienza con una ofrenda. Jesús habla del don de Dios. Esto es importante. El agua viva no aparece como premio a la perfección. No se presenta como una recompensa por la superioridad espiritual. Es un regalo. Esta palabra impide que la interpretación se convierta en orgullo. Si es un regalo, nadie puede considerarse espiritualmente superior por recibirlo. Si es gracia, no hay razón para la arrogancia. Si es una fuente, no existe para guardarla bajo llave. Existe para generar vida. Una espiritualidad verdaderamente transformadora no debería hacer que alguien menosprecie a los demás. Debería producir más humildad, más compasión,
más conciencia de las propias limitaciones, más capacidad de escuchar, más disposición a perdonar, más coraje para reconocer los errores. Si lo que llamamos despertar espiritual solo aumenta nuestro ego, tal vez hayamos cambiado una forma de vanidad por otra. Este es un riesgo presente en cualquier tradición religiosa. Una persona comienza buscando a Dios. Entonces te empieza a gustar la idea de parecer alguien que ha encontrado a Dios. Y sin darnos cuenta, la búsqueda espiritual empieza a alimentar exactamente lo que debe transformar. Por eso la imagen del corazón es tan importante. El corazón, simbólicamente, es el lugar donde nadie puede fingir eternamente. Puedes controlar tu apariencia. Puedes elegir palabras, puedes generar reputación, puedes convencer a la gente, pero hay una región de la vida interior donde aparecen tus verdaderas motivaciones. Y aquí es precisamente donde la frase, en espíritu y en verdad, se vuelve incómodamente profunda. La verdad no es solo una doctrina que uno afirma, es también la sinceridad con la que te pones ante Dios. ¿Quién soy yo cuando nadie necesita ser impresionado? ¿Qué existe en mí cuando los títulos desaparecen? ¿Qué revela mi ira? ¿Qué revela mi necesidad de aprobación? ¿Qué revelan mis comparaciones? ¿Qué revelan mis palabras? ¿Qué hago cuando tengo la opción entre alimentar el orgullo y practicar la compasión? Quizás el templo interior comience exactamente en ese punto. No en una imagen mística espectacular. Pero honestamente, la mujer samaritana es conducida a la verdad sobre su propia vida. Y curiosamente, eso no pone fin a la conversación. Lo profundiza. Hay algo muy humano en esto. Muchas personas evitan el silencio porque en el silencio empiezan a escuchar lo que escondía la distracción. No necesariamente una voz sobrenatural, pero preguntas, recuerdos, contradicciones, deseos, culpa, esperanzas. El silencio puede actuar como un espejo, y quizá por eso la interioridad resulta a la vez atractiva y aterradora. Queremos encontrar a Dios dentro, pero podemos descubrir que antes de cualquier experiencia intensa, necesitamos encontrarnos sinceramente a nosotros mismos. Este es un punto importante en muchas tradiciones contemplativas. El autoconocimiento no significa adoración del propio ego. Podría significar todo lo contrario. Reconoce lo que el ego intenta ocultar. Los antiguos maestros espirituales cristianos a menudo enfatizaban el examen interior, la oración, el arrepentimiento, el silencio y la vigilancia de los pensamientos. Estas prácticas han tomado diferentes formas a lo largo de la historia. No es necesario confundirlos con el gnosticismo histórico, pero muestran que la interioridad no es una idea ajena al cristianismo. Jesús también habla, en Mateo 6:6, de entrar en la habitación y orar al Padre en secreto. El contexto de este pasaje es una crítica a la práctica religiosa hecha para recibir la admiración del público. Una vez más, aparece la diferencia entre exterioridad y sinceridad. Esto no significa que toda oración pública sea incorrecta. Significa que la espiritualidad no puede depender de los ojos de los demás. Hay un lugar donde necesitas estar delante de Dios sin audiencia. Esta habitación, en una interpretación contemplativa, puede convertirse también en un símbolo del recogimiento interior. No porque Jesús estuviera enseñando explícitamente una técnica esotérica secreta, sino porque la imagen tiene una evidente aplicación espiritual. Cierra la puerta al espectáculo. Silencia la necesidad de aprobación. Y encontrar la verdad. Cuando colocamos Mateo 6 y Juan 4 uno al lado del otro, surge una pregunta poderosa. ¿Pasamos tanto tiempo buscando signos externos de espiritualidad que nos olvidamos de cultivar lo que sucede cuando nadie está mirando? Quizás alguien pueda parecer profundamente religioso durante unas horas a la semana, pero el corazón se revela en la rutina, en la forma en que tratamos a alguien que no puede ofrecernos nada, al reaccionar cuando nos contradicen, en la forma en que usamos las palabras, en la capacidad de pedir perdón.
en la forma en que tratamos a alguien que piensa diferente, en lo que hacemos con nuestra ira, en lo que alimentamos en secreto. Si al corazón se le llama simbólicamente altar, entonces nuestras elecciones son lo que colocamos en él. Esta imagen merece Sión. Un altar, en las tradiciones antiguas, era un espacio de ofrenda. Entonces, si usamos el corazón como símbolo de un altar interior, ¿qué se ofrecería allí? No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Consigue ahora el libro digital Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron quitadas, y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, el stock es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. Quizás orgullo, quizás resentimiento, quizás la necesidad de ganar todos los argumentos, quizás la imagen idealizada que construimos de nosotros mismos, quizás la culpa que insistimos en cargar incluso después de buscar la reconciliación, quizás el miedo a ser vistos como realmente somos. La transformación espiritual no siempre aporta nada. A veces ella se lo quita. Eliminar ilusiones, quitar máscaras, retire el exceso, retire las pesas. Quizás por eso la mujer deja el lanzador. No necesitamos convertir el objeto en un símbolo que el texto no declara explícitamente, pero podemos permitir que la imagen nos haga una pregunta. ¿Cuál es el cántaro que sigues llevando incluso después de que pierde su función? Quizás sea una versión antigua de ti, quizás un arrepentimiento, quizás una culpa, quizás la creencia de que Dios solo se acerca cuando puedes ser perfecto, quizás una necesidad constante de aprobación, quizás la idea de que tu historia pasada defina para siempre tu futuro. Juan 4 desafía esta última idea de una manera especial. La mujer tiene una historia. Jesús conoce esta historia, pero eso no se reduce a ella. Este detalle es extraordinario. Conocer verdaderamente a alguien no significa congelarlo en el peor capítulo de su vida. La verdad puede revelar el pasado sin transformarlo en una identidad permanente. Quizás necesites escuchar esto no como una promesa fácil, sino como una reflexión. Hay acontecimientos que dejan huellas. Hay decisiones que tienen consecuencias. Hay heridas que necesitan tiempo. Hay responsabilidades que no desaparecen simplemente porque queramos empezar de nuevo. Pero la transformación significa que la historia no tiene por qué ser sinónimo de destino. La mujer que llega sola al pozo se convierte en alguien que regresa a la ciudad y habla. El personaje que parecía aislado empieza a conectar a la gente. Quien vino a buscar agua se convierte, en cierto modo, en portador de noticias. Esta es la transformación narrativa, y es quizás una de las mejores imágenes para entender lo que significa que el agua se convierta en fuente. Quien recibe la vida comienza a compartir la vida, no imponente, no dominante, no presentarse como superior, pero siendo testigo de lo que vivió. Interesante el propio discurso de la mujer. Ella no regresa proclamando que tiene todas las respuestas. Ella invita a la gente a ver. Hay apertura, hay movimiento, hay una pregunta. Esto contrasta con una espiritualidad arrogante, que cree poseer a Dios como propiedad. Quizás una experiencia auténtica de lo divino produzca exactamente lo contrario. Cuanto más profunda es la experiencia, mayor es la conciencia de que el misterio va más allá de nuestras palabras. Esto también aparece cuando hablamos de la mónada. En diferentes sistemas filosóficos y religiosos, la palabra mónada ha recibido diversos significados. Por tanto, hay que evitar ponerlo directamente en boca de Jesús, como si fuera un término utilizado por él en los evangelios. No lo fue. En ciertas lecturas espiritualistas y esotéricas posteriores, mónada puede designar la unidad primordial o principio divino del que todo procede. Cuando esta idea se pone en diálogo simbólico con Juan 4, algunos intérpretes ven la fuente interior como una imagen de un retorno al origen divino. Pero esta es una interpretación posterior.
El Evangelio de Juan utiliza su propio lenguaje: Padre, Espíritu, verdadero, vida, luz, agua viva. Estos son los términos del texto. Y quizás no necesitemos reemplazar estas palabras para darnos cuenta de su profundidad. Porque cuando Jesús dice que Dios es espíritu, ya abre una dimensión inmensa. El espíritu no puede ser poseído como objeto. No puedes ponerlo en una caja. No puedes rodearlo con paredes. No puedes señalar una coordenada y decir, solo aquí. Y tal vez eso sea exactamente lo que la mujer necesitaba entender. Ella preguntó sobre las montañas. Jesús habló del espíritu. Ella preguntó sobre la ubicación. Habló de la verdad. Ella preguntó sobre la tradición. Dirigió la conversación hacia el encuentro. Esto no elimina la tradición, pero pone la tradición al servicio de algo mayor. Una religión puede proporcionar lenguaje, puede transmitir memoria, puede conservar textos, puede formar comunidades, puede enseñar prácticas, pero ningún sistema puede llevar a cabo el movimiento interno de la sinceridad por ti. Nadie puede perdonar en tu lugar. Nadie puede reconocer tu orgullo por ti. Nadie puede amar por ti. Nadie puede decir tu oración interior por ti. Nadie puede elegir la verdad por ti. Quizás sea en este sentido que el corazón se convierte en templo. No porque haya una construcción invisible dentro del cofre, sino porque es en el centro de la persona donde ocurre la respuesta. Dios llama. La persona responde. La verdad confronta. La persona decide. Se ofrece gracia. La persona abre o cierra. Y esta dinámica aparece en otros pasajes del Evangelio de Juan. En Juan 7:37-38, Jesús nuevamente usa la imagen de la sed y el agua. Al que tiene sed invita a venir a beber. Luego, el texto utiliza la imagen de ríos de agua viva que brotan del que cree. Poco después, el propio Evangelio relaciona este lenguaje con el Espíritu. Observe cómo Juan 4 y Juan 7 se iluminan mutuamente. En Juan 4, el agua viva se convierte en fuente. En Juan 7, fluyen ríos. La imagen no es de estancamiento, es movimiento. Esto nos enseña algo importante sobre la espiritualidad. Lo que recibimos no debe terminar con nosotros. Si la fe solo produce preocupación por uno mismo, algo está incompleto. Si la oración nunca produce compasión, es necesario revisar algo. Si el conocimiento bíblico no produce humildad, tal vez estemos conociendo palabras sin permitir que ellas nos conozcan. Si una experiencia espiritual nos vuelve indiferentes al dolor ajeno, quizás hayamos confundido emoción con transformación. El agua viva fluye. Ella no se encierra en sí misma. Por eso, una de las formas más concretas de evaluar una experiencia interior es observar sus frutos exteriores. Esto también aparece en las enseñanzas de Jesús en los evangelios sinópticos. El árbol se reconoce por sus frutos. El interior y el exterior no son enemigos. El exterior puede revelar lo que se cultiva en el interior. Una sana espiritualidad interior no descuida las acciones, los transforma. Empiezas en el corazón, pero el resultado aparece en tus manos, en la boca, en los ojos, en la forma de tratar a las personas, en la capacidad de escuchar, en el uso del dinero, en la forma de afrontar el poder, en la forma en que reaccionas ante quienes no están de acuerdo contigo. Quizás el mayor error sea imaginar que Dios dentro de ti significa olvidar a los demás. Si Dios es amor, acercarnos a Dios debería ampliar nuestra capacidad de amar. La interioridad no debe cerrarnos, debería hacernos más disponibles. Hay un hermoso detalle en la propia escena del pozo. Jesús pide agua antes de ofrecer agua viva. Piénselo. Quien habla de una fuente comienza diciendo, «Dame un trago». Hay vulnerabilidad en esta escena. Jesús parece cansado. Él se sienta, tiene sed. El Evangelio no presenta la espiritualidad como una vía de escape de la humanidad. El cuerpo está presente, la fatiga está presente, la necesidad está presente. La conversación espiritual ocurre en el medio. Quizás necesitemos ese recordatorio.
Ser espiritual no significa dejar de ser humano. Seguirá necesitando descanso. Seguirás teniendo límites. Seguirás enfrentándote a las emociones. Seguirás necesitando a otras personas. Continuarás viviendo en un cuerpo. La búsqueda de Dios no debería convertir las necesidades humanas normales en una fuente de vergüenza. El mismo Jesús, en la narración, está cansado. Esto es profundamente significativo. A veces pensamos que estar cansado significa estar lejos de Dios. Ese sentimiento de duda significa fracaso, que pasar por un periodo de silencio significa abandono. Pero Juan 4 comienza con cansancio y termina con una de las mayores revelaciones sobre la adoración en el Evangelio. Quizás algunos de los momentos espiritualmente más importantes de la vida no parezcan espirituales mientras suceden. Una conversación, una pérdida, una pregunta, un silencio, una petición de perdón, un momento en el que finalmente admites, no lo sé. La verdad puede entrar por pequeñas grietas, y cuando entra, empieza a iluminar áreas que manteníamos cerradas. Es en este sentido que algunas tradiciones hablan de despertar, no como adquisición de poderes, no como superioridad, no como un cambio sobrenatural garantizado, sino como conciencia. Comprenda lo que antes pasaba desapercibido. Reconocer patrones. Date cuenta cuando el orgullo está hablando. Date cuenta cuando el miedo está tomando decisiones. Date cuenta cuando una vieja herida está controlando una reacción presente. Darse cuenta cuando nuestra imagen de Dios fue construida más por el miedo que por el amor. Darnos cuenta cuando buscamos en el pozo algo que nunca podría ofrecer. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál es tu pozo? No tiene por qué ser algo malo. El pozo de Jacob fue útil. El agua era necesaria. El problema no fue el pozo. El problema sería esperar de él lo que solo simboliza el agua viva. Asimismo, el trabajo es importante. Las relaciones son importantes. El dinero es necesario para la vida cotidiana. El reconocimiento puede ser agradable. El conocimiento tiene valor. La comunidad es importante, pero cuando a cualquiera de estas cosas se le da la responsabilidad de llenarse completamente nuestra identidad, la sed regresa. El trabajo no puede decirte definitivamente quién eres. La aprobación de la gente cambia. La apariencia cambia. El dinero puede aumentar o disminuir. Las relaciones humanas son preciosas, pero ninguna persona puede asumir la responsabilidad de ser nuestra fuente absoluta de significado. Quizás madurar espiritualmente también signifique aprender a no exigir de las cosas lo que no fueron hechas para ofrecer. El pozo ofrece agua, no ofrece eternidad. La comunidad ofrece compañía, no puede reemplazar tu conciencia. El conocimiento ofrece comprensión, no reemplaza al amor. La religión ofrece caminos, lenguaje y memoria. Pero la verdad necesita encontrar espacio en el corazón. Cuando entendemos esto, Juan 4 deja de ser solo una historia antigua. El pozo sigue existiendo simbólicamente en nuestras vidas. La sede también. Y la pregunta de la mujer sigue viva. ¿Dónde debería encontrar a Dios? Quizás ya te hayas hecho esta pregunta de muchas maneras. ¿Dios me está escuchando? ¿Por qué no siento nada cuando oro? ¿Necesito estar en un lugar determinado? ¿Necesito usar ciertas palabras? ¿Por qué algunas personas parecen sentir a Dios tan fácilmente y yo no? Juan 4 no ofrece una fórmula emocional. Jesús no dice que cada adorador sentirá constantemente una experiencia intensa. Habla de espíritu y de verdad. Quizás esto libere a alguien de una expectativa imposible. No es necesario fabricar emociones para ser sincero. Hay oraciones llenas de sentimiento. Hay oraciones que casi no tienen palabras. Hay días en que la fe parece luminosa. Hay días en los que quedarse ya es una forma de fe. La verdad significa que no tienes que fingir ante Dios. Si estás agradecido, dilo. Si estás confundido, reconócelo. Si estás herido, no conviertas el dolor en un discurso artificial. Si cometiste un error, admítelo.
Si necesitas perdonar y aún así no puedes, empieza por reconocer la resistencia. El corazón como altar no es un lugar de actuación, es un lugar real. Quizás esta sea una de las diferencias más importantes entre apariencia religiosa y transformación espiritual. La apariencia pregunta, ¿cómo me ven? La verdad pregunta, ¿qué hay realmente en mí? La apariencia busca controlar la percepción de los demás. La verdad acepta ser iluminada. La apariencia protege al ego. La verdad permite la corrección. Por eso el encuentro con Dios puede resultar reconfortante e incómodo al mismo tiempo. Consolador porque encontramos gracia, incómodo porque encontramos la verdad. Si solo hay consuelo, podemos seguir siendo los mismos. Si solo hay condena, podemos perder la esperanza. Pero cuando la gracia y la verdad se encuentran, la transformación se vuelve posible. El Evangelio de Juan utiliza precisamente esta combinación al comienzo de su narrativa, cuando habla de la gracia y la verdad en relación con Cristo. Y tal vez podamos ver esta dinámica sucediendo en el pozo. Jesús no ignora la historia de la mujer, pero tampoco lo abandona a la historia. Él la conoce y continúa hablando. Hay una profunda dignidad en esto. Imagínate ser conocido sin tener que ocultarlo todo. Para muchas personas esta idea resulta aterradora. Anhelamos ser amados. Pero a menudo intentamos controlar lo que los demás saben sobre nosotros. Mostramos piezas, ocultamos partes. Tememos que si alguien ve profundamente nuestras contradicciones, ya no nos aceptará. La experiencia religiosa puede reproducir este mismo miedo. La persona comienza a imaginar que necesita ocultarle a Dios lo que cree que Dios ya sabe. Y entonces la oración se convierte en acción. Pero Juan 4 presenta otra posibilidad. Ser conocido y aún así llamado a una conversación más amplia. Quizás el agua viva empiece a manar justo cuando dejamos de intentar ocultar nuestra sed. Porque quien cree que no tiene sed no busca agua. Quienes creen que ya tienen todas las respuestas no aprenden. Quienes se creen completamente justos no reconocen lo que necesitan transformar. La humildad es una especie de recipiente vacío. No significa despreciarte a ti mismo, significa tener espacio para recibir. Y hay algo curioso. La mujer llega con un contenedor físico, pero quizás sea su reconocimiento interior lo que la hace capaz de recibir lo que Jesús le ofrece. Ella pregunta. Ella no está de acuerdo. Ella trata de entender. No se la presenta como un personaje pasivo. La conversación es dinámica. Esto también es importante para nuestra relación con las Escrituras. La fe no tiene por qué significar no hacer preguntas. Algunas de las conversaciones más profundas de los evangelios comienzan con preguntas. Pregunta Nicodemo. Preguntan los discípulos. Pregunta la mujer samaritana. Marta pregunta implícitamente a través de su dolor. Tomás expresa dudas. Las preguntas pueden ser puertas. El problema no es preguntar. Quizás el problema sea decidir de antemano que ninguna respuesta podrá transformarnos. La mujer empieza a pensar en el agua. Entonces te das cuenta, y que la conversación es sobre algo más grande. Así madura una pregunta. Empiece poco a poco. Entonces haz espacio. Quizás llegaste a esta reflexión solo pensando en la frase, Dios habita en tu corazón, pero ahora nos damos cuenta de que esta frase necesita ser tratada con mucha más profundidad. Juan 4 no dice literalmente, Dios vive en el corazón. Lo que ofrece es una arquitectura espiritual más compleja. Dios es espíritu. La verdadera adoración ocurre en espíritu y en verdad. Jesús ofrece agua viva. Esta agua se convierte en una fuente en la persona. Y otros pasajes del Nuevo Testamento usan la imagen del Espíritu que habita en aquellos que pertenecen a Dios. El lenguaje del corazón como morada divina surge del enfoque simbólico de estas ideas. Y esta distinción no debilita el misterio, lo hace más cierto. Porque no necesitamos inventar una frase de Jesús para entender el poder de lo que realmente dice. Quizás el misterio sea aún mayor.
Dios no está simplemente ubicado en algún lugar del universo, esperando que encuentres la coordenada correcta. Según la visión bíblica, su presencia va más allá de lo que se puede contener. Y sin embargo, esta presencia puede tocar íntimamente la vida humana, trascendente y cercano, más grande que el mundo, y poder encontrar a una mujer cansada junto a un pozo. Esta paradoja atraviesa la espiritualidad cristiana. El Dios que no cabe en el templo puede encontrar a alguien en el silencio de una habitación. Al Dios que sobrepasa todo lenguaje se puede buscar a través de una simple oración. El Dios que no puede reducirse al corazón humano puede transformar el corazón humano. Por eso quizás la pregunta correcta no sea, ¿cómo pongo a Dios dentro de mí? Pero, ¿qué hay en mí que me impide reconocer y responder a la presencia de Dios? Orgullo, resentimiento, apurarse, ruido, culpa, miedo, distracción, necesidad de control. No hay una respuesta única. Cada persona lleva su propia historia. Pero hay una práctica sencilla que muchas tradiciones cristianas siempre han valorado: silencio sincero ante Dios. No como una técnica mágica, no como un método para recibir revelaciones garantizadas. Solo silencio. Unos minutos en los que no necesitas producir nada. No necesitas convencer a nadie. No tiene por qué parecer espiritual. Puedes simplemente observar lo que existe dentro de ti y transformarlo en oración. Quizás aparezca la gratitud, quizás ansiedad, quizás un recuerdo, quizás una persona a la que necesitas perdonar, quizás una decisión que has estado evitando. Quizás no suceda nada extraordinario, y eso también está bien. La vida espiritual no necesita medirse por el número de acontecimientos extraordinarios. Una fuente puede correr silenciosamente. Esta es quizás una de las imágenes más bellas que podemos conservar. La lluvia llama la atención, el trueno llama la atención, una gran ola llama la atención, pero un manantial puede aparecer discretamente entre las rocas, y aunque es pequeño, puede alimentar un río. Quizás la transformación interior ocurra así. Empiezas a responder con menos ira, empieza a escuchar más, empiece a comprender antes de juzgar. Empieza a pedir perdón con menos resistencia. Empiezas a no necesitar ganar todas las discusiones. Empieza a reconocer lo que realmente importa. Ninguna de estas cosas suena espectacular, pero quizás sean señales mucho más profundas que experiencias impresionantes que no cambian el carácter. Hay una frase atribuida a Jesús en otro contexto que ayuda a entender esto. En Mateo 5:8, declara: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez más, el corazón y la percepción parecen relacionados. La pureza de corazón no necesita entenderse como perfección absoluta. Puede entenderse como integridad, sinceridad, intención indivisa. Un corazón lleno de máscaras ve todo a través de las máscaras. Un corazón dominado por el rencor interpreta todo a través de la herida. Un corazón consumido por la comparación convierte la vida de los demás en una medida de su propia existencia. Quizás ver a Dios también implique aprender a ver de otra manera, y aquí surge una interesante conexión con la gnosis. En muchas tradiciones de conocimiento espiritual, la ignorancia no significa simplemente falta de información. Significa una especie de ceguera interior. La persona mira, pero no se da cuenta. Oye, pero no comprende. Tiene algo cerca, pero busca lejos. Esta imagen aparece en diferentes textos antiguos de distintas formas. En el Evangelio de Tomás, obra que no pertenece al canon cristiano tradicional, y cuya relación histórica con las enseñanzas de Jesús es discutida entre los estudiosos, encontramos un fuerte énfasis en el descubrimiento, el conocimiento y la percepción espiritual. Algunos dichos atribuidos a Jesús en este texto presentan el reino en términos de proximidad y reconocimiento. Esto no significa que debamos mezclar automáticamente a Juan y Tomás como si fueran el mismo documento. Son textos diferentes.
tienen historias diferentes. Fueron recibidos de diferentes maneras por las comunidades cristianas. Pero la comparación ayuda a comprender por qué los lectores interesados en la espiritualidad gnóstica a menudo se sienten atraídos por Juan 4. La pregunta fundamental es similar. ¿Y si lo que buscas no está tan lejos como crees? Esta pregunta puede ser peligrosa si se utiliza para alimentar el orgullo. Se podría concluir: así que ya lo tengo todo dentro de mí y no necesito a nadie. Pero ese no es el movimiento de Juan 4. La mujer se encuentra con Jesús. Entonces encuentras tu propia verdad. Luego regresa con la gente. La interioridad no termina en el aislamiento. Ella regresa a la comunidad. Esto es esencial. Una espiritualidad que nos aleja de toda relación, de toda corrección y de toda responsabilidad puede convertirse en una prisión. La mujer no se queda sola junto al pozo contemplando su experiencia. Ella regresa, ella comparte, otros vienen. El encuentro personal produce movimiento colectivo. Quizás este sea el equilibrio que necesitamos recuperar. Hay una dimensión de fe que nadie puede vivir por ti, pero eso no significa que tengas que vivirlo completamente solo. Hay corazón, y hay comunidad, hay silencio, y hay conversación, hay oración secreta, y hay compartir. Hay interioridad y hay servicio. Cuando uno de estos lados elimina completamente al otro, algo se pierde. Quizás la gran revolución de Juan 4 no sea reemplazar los templos externos por un templo interno. Quizás sea descubrir que ningún templo exterior tiene sentido si el corazón permanece cerrado, y que un corazón abierto no necesita despreciar a la comunidad para encontrar a Dios. Esta es una diferencia importante. No se trata de destruir el exterior. Se trata de evitar que el exterior se convierta en un sustituto del interior. Puedes encender una vela y permanecer distraído. No puedes encender velas y estar profundamente presente. Puedes cantar y no escuchar las palabras. Puedes permanecer en silencio y llenarte de gratitud. Podrás saber de memoria una oración completa y pronunciarla automáticamente. Puedes simplemente decir: Dios, ayúdame. Y pon en esa frase toda la verdad que posees en ese momento. La forma tiene valor, pero la forma debe señalar algo. Cuando la forma se convierte en un fin en sí misma, el pozo puede reemplazar a la fuente. Y quizás por eso Jesús no responde simplemente: Jerusalén. La mujer quería una coordenada, ofrece una transformación. Esta transformación también afecta la forma en que vemos a otras personas. Recuerde quién está recibiendo esta enseñanza: una mujer, samaritano, en una sociedad marcada por fronteras religiosas y sociales. Jesús podría haber reservado esa conversación para un ambiente formal. Podría haber reservado esas palabras para un experto religioso. Pero Juan sitúa esta extraordinaria revelación en un pozo, en diálogo con alguien que estaba fuera de muchos límites sociales que podrían considerarse ideales. Esto comunica algo poderoso. La sed espiritual no pertenece a una sola clase. La verdad no es propiedad de una élite. El encuentro con Dios no tiene por qué empezar allí donde el ser humano ha puesto prestigio. Puede comenzar al lado de un pozo. Quizás tú también hayas creado una imagen de quién merece encontrarse con Dios. Quizás en secreto se excluyó de esa imagen, por algo que pasó, por una elección, por una duda, por una etapa de la vida. Pero la escena de Juan 4 no comienza con el mérito. Comienza con sed. Y esto quizás sea mucho más universal. Todos conocemos algún tipo de sed. Sed de significado, sed de paz, sed de pertenencia, sed de reconciliación, sed de ser comprendido, sed de saber que nuestra vida tiene valor. Podemos dar diferentes nombres a estas necesidades, pero nos acompañan. La pregunta es: ¿de qué pozo intentamos beber? Y más, ¿cuántas veces hemos regresado al mismo pozo esperando que esta vez nos ofrezca algo que nunca prometió? Quizás pienses: cuando lo logre, finalmente estaré en paz. Lo logra. La paz dura poco. Otro objetivo surge.
Cuando esa persona me reconozca, finalmente me sentiré suficiente. Ella lo reconoce. Entonces necesitas otra confirmación. Cuando sepa más, nunca más tendré dudas. Aprendes. Y descubra preguntas aún más importantes. El asiento cambia de forma. Aquí es donde el agua viva se convierte en una metáfora tan poderosa. No representa tenerlo todo. Representa encontrar una fuente de significado que no dependa completamente de las circunstancias. Esto no significa que una persona de fe nunca sufrirá. No significa que nunca tendrás ansiedad, tristeza o dudas. No significa inmunidad al dolor. La Biblia misma está llena de personas que buscan a Dios en medio de lágrimas, pérdidas y preguntas. La fuente interior no elimina el desierto. Quizás se permite cruzarlo sin creer que el desierto es todo lo que hay. Esperar. La raza no es negar la realidad. Es negarse a creer que la dolorosa realidad del presente tiene necesariamente la última palabra. Quizás esto sea lo que empieza a surgir en esa mujer. No recibe una explicación detallada sobre todos los problemas de su vida, pero su dirección cambia, y un cambio de dirección puede ser el comienzo de una nueva vida. Ahora piense de nuevo en la palabra corazón. Si simboliza el centro de la persona, quizás la pregunta más importante no sea si Dios está físicamente adentro o afuera. Esto sería una reducción de un lenguaje espiritual a una cuestión espacial. La pregunta más profunda es, ¿está abierto el centro de mi vida a lo que considero verdadero ante Dios? Porque podemos hablar mucho de la presencia divina y al mismo tiempo vivir como si Dios no tuviera relación con nuestras elecciones. Podemos decir que el corazón es un templo y llenar ese templo de desprecio. Podemos decir que Dios vive en nosotros y tratar a los demás como si no tuvieran dignidad. Por eso todo lenguaje místico necesita encontrar una ética. De lo contrario, se convierte en pura estética espiritual. Hermosas palabras, hermosas imágenes. Ninguna transformación. Si Dios habita simbólicamente en el corazón, entonces el corazón no puede ser simplemente un lugar de éxtasis. Necesita convertirse en un lugar de responsabilidad. ¿Qué alimentas allí? Lo que repetimos internamente nos transforma. Si albergamos resentimiento a diario, este comienza a moldear nuestra percepción. Si alimentamos la comparación, la alegría de los demás empieza a parecer una amenaza. Si albergamos culpa sin posibilidad de reconciliación, podemos empezar a creer que no hay futuro. Si alimentamos la gratitud, no eliminamos los problemas, pero también aprendemos a notar lo que sigue siendo bueno. Si alimentamos la compasión, comenzamos a ver historias donde antes solo veíamos comportamientos. Esto es cultivo interior. Y quizás también se pueda pensar de esta manera en la fuente de Juan 4. Un manantial necesita encontrar paso. Las piedras pueden obstruir. La tierra puede acumularse. Los caminos pueden cambiar. El agua sigue buscando una salida. De la misma manera, quizás la vida espiritual implique notar qué bloquea nuestra capacidad de amar, confiar, perdonar y vivir con sinceridad. No condenarnos a nosotros mismos. Pero para hacer espacio, hay una enorme diferencia entre culpa y conciencia. La culpa puede decir tú eres tu error. La conciencia dice, hay algo que necesita ser transformado. La culpa puede paralizar. La conciencia puede conducir a la responsabilidad. Quizás Jesús haga precisamente eso en el pozo. Toca la verdad de la mujer sin terminar su historia. La verdad se convierte en pasaje. No es sentencia definitiva. Esto puede cambiar la forma en que nos miramos a nosotros mismos. Algunas personas viven durante años intentando escapar de una versión antigua de sí mismas. Otros intentan demostrar que esa versión nunca existió. Quizás haya una tercera vía. Reconocer, aprender, reparar lo que sea posible. Y continúa. La fuente no pregunta cuántas veces la tierra ha estado seca. Cuando encuentra paso, corre. Quizás por eso el lenguaje del agua está tan ligado a la renovación. El agua no conserva todo como estaba. Se mueve.
Ella transporta. Poco a poco, va cambiando de paisaje. Un río puede transformar la piedra no mediante la violencia de un solo impacto, sino mediante la continuidad. Quizás el carácter también se transforme de esta manera, ni por un solo momento emotivo, sino por pequeñas elecciones repetidas. Hoy eliges no responder con la misma agresión. El mañana percibe un pensamiento antes de transformarlo en palabras. Entonces, reconocerá un error más rápidamente. Otro día puedes escuchar a alguien sin preparar mentalmente una respuesta. Poco a poco, algo cambia. Es menos espectacular que muchas promesas espirituales modernas, pero quizás sea mucho más real. El Evangelio no necesita efectos especiales para ser profundo. Una mujer, un pozo, una conversación, agua, verdadero, espíritu, y una vida que cambia de rumbo. Quizás el mayor misterio sea precisamente su sencillez. Buscamos a Dios en lo extraordinario, y Él puede encontrarnos en la vida cotidiana. Buscamos una voz resonante, y tal vez la verdad surja como una pregunta. Buscamos una montaña, y encontramos un pozo. Buscamos una fórmula, y recibimos una invitación a la sinceridad. Buscamos algo que añadir a nuestra identidad, y descubrimos algo que hay que dejar. Quizás su lanzador no sea un pecado obvio. Quizás sea solo una vieja idea. La idea de que necesitas controlarlo todo. La idea de que pedir ayuda es debilidad. La idea de que perdonar significa aprobar lo sucedido. La idea de que ser espiritual significa nunca sentirse enojado. La idea de que la duda es la ausencia de fe. La idea de que Dios solo está presente cuando sientes algo extraordinario. Quizás algunas de estas ideas deban quedarse junto al pozo. No porque todas las respuestas estén resueltas, idas, sino porque ya no te ayudan a caminar. Hay todavía otro aspecto de Juan 4 que merece atención. Después del encuentro de los habitantes de la ciudad con Jesús, la historia muestra que su experiencia ya no depende exclusivamente del testimonio inicial de la mujer. Continúan diciendo que ya lo han oído por sí mismos. Aquí hay una progresión interesante. Primero alguien cuenta, luego se van, luego lo intentan. Esto es casi una estructura de conocimiento espiritual. Tradición, buscar, experiencia. Puedes recibir fe de alguien, puedes aprender de tu familia, puedes escuchar a un predicador, puedes leer un libro, puedes ver un reflejo. Todo esto puede abrir puertas, pero en algún momento tiene que convertirse en una cuestión personal. ¿Qué creo realmente? ¿Qué entendí? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué produce esta verdad en mi vida? Esto no significa abandonar la tradición. Significa permitir que deje de ser solo una herencia externa y se convierta en una convicción interna. Quizás esto sea lo que pueda aportar una lectura equilibrada de la gnosis. No basta con oír que hay agua, tienes que beber. No basta con discutir cuál pozo es más antiguo. Es necesario reconocer la sed. No basta con conocer la palabra verdad. Debemos permitir que la verdad nos enfrente. No basta con hablar del espíritu. Necesitamos aprender a vivir de una manera que sea coherente con lo que decimos que creemos. Y en ese momento, la historia de la mujer samaritana deja de ser solo suya, se convierte en un espejo. Quizás seamos todos esa persona llegando al pozo. Llevamos diferentes contenedores, diferentes historias, diferentes preguntas. Algunos llegan llenos de fe, otros llegan llenos de dudas. Algunos llegan agradecidos, otros llegan decepcionados. Algunos buscan a Dios, otros simplemente intentan pasar el día. Pero hay una pregunta que trasciende todas estas diferencias. ¿Qué puede realmente satisfacer lo que hay en lo más profundo de mí? Quizás te pases toda la vida respondiendo a esta pregunta sin darte cuenta. Cada elección de prioridad es una respuesta. Todo aquello a lo que le damos nuestra identidad es una respuesta. Cada lugar donde buscamos valor es una respuesta. Quizás Juan 4 nos invite a no abandonar el mundo, sino a reorganizarlo. El trabajo sigue siendo importante. La familia sigue siendo importante. La comunidad sigue siendo importante.
Los sueños siguen siendo importantes, pero ninguno de ellos necesita ocupar el lugar de la fuente. Cuando esto sucede, podemos amar sin exigir que el otro sea nuestro salvador. Podemos trabajar sin transformar el desempeño en identidad. Podemos servir sin depender completamente de los aplausos. Podemos cometer errores sin creer que el error destruyó nuestro valor para siempre. Podemos atravesar cambios sin sentir que hemos perdido todo lo que somos. Quizás esta sea una de las formas más concretas de entender la libertad interior. No es la ausencia de vínculos. No se trata de convertir los bonos en ídolos. No es la ausencia de deseo. Es no permitir que cada deseo determine nuestro valor. No es indiferencia. Es profundidad. Y si queremos volver al lenguaje del corazón como altar, quizás podríamos decir: lo que ocupa el centro determina ante qué nos inclinamos. No siempre nos apoyamos físicamente, pero damos tiempo, energía, pensamiento, ansiedad, esperanza. El corazón revela nuestras verdaderas prioridades. Por tanto, la adoración en espíritu y en verdad no puede reducirse a un momento musical o ritual. Implica orientación de vida. ¿Qué hay en el centro? Quizás esa sea la pregunta que se esconde detrás de la pregunta de la mujer. Ella pregunta: ¿dónde adorar? Jesús responde de una manera que nos obliga a preguntarnos en quiénes nos convertimos mientras adoramos. Y eso lo cambia todo. Porque puedes estar en la montaña correcta y tener el corazón distante. Puedes estar en la ciudad correcta y vivir sin la verdad. Quizás conozcas la dirección del templo y no conozcas tus propias motivaciones. Puedes defender lo sagrado y olvidarte de la misericordia. Quizás Jesús nos esté recordando que Dios no solo busca a las personas en el lugar correcto. Juan dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. La palabra búsqueda es impresionante. Creemos que somos los únicos que buscamos a Dios. Pero el texto también presenta a Dios buscando. Quizás su cuartel general no sea la única búsqueda en curso. Quizás mientras buscas una fuente, la gracia esté buscando una apertura. Esta imagen cambia la dinámica. La vida espiritual ya no es una subida solitaria en la que el ser humano necesita llegar a un Dios completamente distante. Se convierte en una reunión, búsqueda humana e iniciativa divina. Sed y agua. Pregunta y respuesta. Verdad y gracia. Quizás por eso Jesús está sentado junto al pozo antes de que llegue la mujer. Ella cree que llegó a buscar agua. Pero narrativamente, alguien ya está esperando allí. Hay belleza en esta imagen. No necesitamos convertirlo en una promesa de que todo sucederá exactamente como queremos. La vida cuenta complejo y nua. Hay oraciones cuyas respuestas no entendemos. Hay pérdidas, hay esperas, hay silencios. Pero la escena puede dar esperanza. Quizás Dios esté presente en lugares que aún no hemos aprendido a reconocer como sagrados. Quizás el pozo de la rutina sea uno de ellos. Quizás esa conversación difícil sea una de ellas. Quizás el momento en que admites tu fragilidad sea uno de ellos. Quizás el momento en que decides perdonar sea uno de ellos. Quizás el silencio antes de acostarse sea uno de ellos. Quizás lo sagrado esté más cerca de la vida cotidiana de lo que imaginamos. Esto no significa que todo sea automáticamente divino. Significa que cualquier momento puede convertirse en espacio real. Y donde hay verdad, existe la posibilidad de transformación. Si queremos practicar esta reflexión de forma sencilla, no necesitamos buscar técnicas secretas. Podemos empezar con preguntas. ¿Qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué estoy tratando de ocultarme a mí mismo? ¿Qué tipo de sed ha impulsado mis decisiones? ¿A quién le exijo algo que ninguna otra persona podría ofrecerme? ¿Qué resentimiento estoy albergando? ¿Hay alguien a quien necesito pedir perdón? ¿Hay alguna verdad que conozco intelectualmente, pero que aún no me he permitido alcanzar mis opciones? Estas preguntas no producen respuestas instantáneas. Es posible que algunos permanezcan con usted durante mucho tiempo. Pero el objetivo no es la velocidad. Es profundidad. Un pozo profundo no se puede cruzar en segundos.
Quizás el corazón tampoco. Hay capas, recuerdos, defensas, deseos, contradicciones. Y Dios, en el lenguaje de la fe, no tiene por qué encontrarse solo en la capa más bella. La mujer en Juan 4 descubre esto. La conversación recorre su historia real. Quizás el corazón se convierta en altar precisamente cuando dejamos de ofrecer a Dios una versión editada de nosotros mismos. Cuando también tomamos las preguntas, los miedos, los defectos, gratitud, la ira, la esperanza, lo que todavía no entendemos, no para justificarlo todo, sino permitir que todo se anteponga a la verdad. Esta es una espiritualidad muy diferente a la apariencia, y quizás también sea mucho más difícil, porque la apariencia se puede controlar. No es cierto, la verdad requiere coraje, pero también libera energía. Mantener las máscaras puestas es agotador. Pretender que nunca tenemos dudas es agotador. Tratar de parecer fuerte todo el tiempo es agotador. Cargar cántaros que ya no necesitamos cargar es agotador. Quizás por eso el agua viva es también imagen de libertad. No hay libertad para hacer nada, pero libertad para no tener que fingir, ser transformado, para empezar de nuevo. Para descubrir esa identidad no es necesario quedarse estancado en el pasado. Y hay algo aún más profundo. Cuando la mujer regresa a la ciudad, no toma el agua física que vino a buscar. Ella hace una pregunta sobre Jesús.